Y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él esté hablando a nuestra vida. ¿Le parece bien? Disponga su mente, disponga su corazón y que sea el Espíritu Santo guiándonos a toda verdad. Amén. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti, mi Dios, y te damos gracias. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa de oración. Te ruego, Espíritu Santo, que tú estés hablando en nuestra vida y que la palabra que envías para nosotros en esta mañana sea de gran bendición a nuestro corazón. Habla lo más íntimo de nuestro ser. Padre, que tu palabra como una espada de dos filos penetra lo más profundo de nuestro corazón. Tú eres el único Dios verdadero y queremos caminar en acuerdo contigo. Habla a mi corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Esta tarde tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título, Defínete. Diga conmigo, defínete. 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 Dígale a la persona que tiene a su lado, defínete. Vamos a abrir la escritura, por favor, ahí en Apocalipsis capítulo 3. Y vamos a darle lectura a la palabra del Señor a partir del verso 15. Apocalipsis capítulo 3, verso 15. Cuando lo tenga, diga gloria a Dios. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Conozco tus obras. Sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de que el infeliz y miserable, el pobre, ciego y desnudo, eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Tremenda la palabra del Señor dada a la iglesia de la Odisea. Una palabra que es vigente para nosotros hoy, la iglesia en pleno siglo XXI. Necesitamos hoy estar más que nunca atentos a la voz del Espíritu Santo hablada a nuestro corazón, porque, amados hermanos, vivimos en un periodo no solamente importante en la historia de la humanidad, sino mayormente trascendente, ya que estamos en un periodo de definición, en el cual debemos descubrir por revelación de Dios a nuestro corazón hasta qué punto nuestra vida ha sido realmente rendida a los pies de Cristo. ¿Por qué digo que necesitamos movernos a un punto en el cual por revelación Dios nos muestre nuestra condición? Porque muchas veces nos dejamos llevar por lo que sentimos, por lo que pensamos o por lo que las circunstancias nos dicen. Y cuando todo en nuestra vida aparentemente está bien, creemos que estamos bien. Cuando en realidad pudiera ser que aquello que a nosotros nos hace sentir bien está mal delante de Dios. Y eso es algo que hoy necesitamos pedirle al Señor, que Él se revele en nuestro corazón y que a través de esa revelación nosotros podamos darnos cuenta realmente qué tan rendidos estamos a Cristo. Y a partir de ahí definir ¿cuál es el punto que como iglesia e individuos aspiramos en nuestro caminar con Él? Si no tenemos una clara revelación de dónde estamos, difícilmente sabremos todo lo que implicará movernos hacia donde queremos llegar. Hoy es un buen tiempo para que usted y yo nos expongamos al Señor y sea el Espíritu Santo hablando a nuestra vida. ¿Por qué digo esto? Porque desear más de Dios es fácil y sencillo, pero comprometernos con obtener más de Él requiere que hagamos ajustes en nuestra vida.
Si realmente queremos caminar con Dios, si realmente queremos conocer a Dios, hay cosas en nosotros que necesitan ser cambiadas. Y eso es algo muy importante que usted debe de considerar. Porque si no lo hacemos de esa manera, amados hermanos, nos vamos a extraviar de la verdad. Y vamos a dejar de caminar en el propósito de Dios, creyendo que estamos bien porque nos sentimos bien. Y no se trata de que usted se sienta bien. El Evangelio no nos ha sido dado para nuestra comodidad. De hecho, yo enfatizaría que el Evangelio nos fue dado para la incomodidad de nuestra carne, a fin de que nuestra alma sea salva en el día del Señor. Pero ¿qué es lo que sucede? Muchos de nosotros no estamos realmente exponiendo nuestro corazón al Señor y estamos caminando con incertidumbre en nuestra vida, basados en circunstancias que en apariencia nos dan la estabilidad, nos dan la paz, nos proveen la alegría, pero que en realidad nada suman hacia una búsqueda integral y profunda de Dios en nuestra vida. Lamentablemente vivimos en una sociedad cristiana, escuche bien esto, me estoy refiriendo al sector de la cristiandad, a todos aquellos que en algún momento han dicho que Jesús es su Señor, en el que muchos de los contextos espirituales que podrían darle fuerza a nuestra visión de aquello que deseamos de Dios han sido quitados. ¿Qué deseas de Dios? Pues yo deseo más de su gloria, deseo su unción, deseo su poder, deseo su santidad. Bueno, todo esto es bueno desearlo, pero para tenerlo necesitamos alinearnos con la voluntad de Dios, hacer ajustes. El problema es que aquello que podría reforzar este anhelo en nuestro corazón y hacer contundente en nosotros estos cambios, nos ha sido quitado. ¿Por qué? Porque pareciera que fundamentos como la santificación, la integridad, el sacrificio, la devoción a Dios, la adoración en espíritu y en verdad, entre otros, con el paso del tiempo se ha ido diluyendo. De tal forma que la iglesia no es capaz de ver sus carencias. Al contrario, la iglesia o el creyente promedio se siente feliz y pleno, pero sin ser capaz de reconocer sus faltas delante de Dios, sin ser capaz de reconocer sus miserias delante del Señor. Y tenemos que hacer un cambio. Dígale a la persona que tiene a su lado, tenemos que hacer un cambio. Necesitamos hacer un cambio. El vivir la vida cristiana plena, amados hermanos, va más allá de alegrarnos, brincar o cantar en nuestras reuniones. El vivir la verdadera plenitud de la cristiandad va más allá de reunirnos cada fin de semana, postrarnos y elevar una oración a Dios. Necesitamos trabajar en nuestra devoción a Dios y entrega a Él, para que más allá que ser una expresión externa, esta venga a ser una convicción íntima que nos hace ser para Dios y no solo buscar hacer cosas para Dios. Es decir, nuestro sentido de identidad se ha ido perdiendo con el paso del tiempo y pareciera que lo que nos hace cristianos es lo que hacemos y no lo que somos. Lo que nos hace ser discípulos de Cristo es lo que hacemos y no lo que en realidad somos. Y necesitamos hacer cambios en nuestra vida para volvernos más radicales y fervientes seguidores de Jesús. Necesitamos recobrar el enfoque. Creo que la iglesia de Jesucristo ha perdido su enfoque. Su pasión se está tornando fría y su entrega se está volviendo rutinaria. Y esto se debe principalmente a dos cosas. ¿Por qué el cristiano promedio está perdiendo su pasión por Dios? ¿Por qué el cristiano promedio
está entregándose a Dios de forma rutinaria. ¿Por qué? Para mí hay dos respuestas. Y la primera de estas es que la iglesia no está teniendo intimidad con Dios. No estamos realmente profundizando en nuestra relación con Cristo. Creemos que devoción es poner a un cantante cristiano, escuchar sus canciones, cantarlas con él y ya tuvimos un tiempo devocional con Cristo. Creemos que alimentarnos de la palabra de Dios es poner a nuestro predicador preferido en la televisión y medio escucharlo mientras dedicamos nuestro tiempo y capacidad a hacer otras actividades. ¿Sabe? No estamos realmente comprometiéndonos con profundizar en nuestra relación con Dios. Y eso tiene un efecto en nuestras vidas. Y es que paulatinamente comenzamos a distorsionar nuestra visión acerca de Dios. Moisés y Aarón tenían una visión en conjunto. Pero ellos, en algún momento de la vida, tomaron decisiones diferentes. Y Moisés optó por subir a la montaña y encontrarse con Dios. Aarón no tomó esa misma decisión y al paso del tiempo, conforme Moisés más tardaba en regresar, su visión y su mente se corrompió. Y Aarón fabricó un becerro de oro y lo presentó a los israelitas como el Dios que los había sacado de Egipto. Si como iglesia no estamos trabajando en un desarrollo más serio y profundo en cuanto a nuestra intimidad con Cristo, nuestra visión acerca del reino de los cielos se distorsionará. Y entonces tendremos un Dios que hemos creado nosotros mismos a nuestra propia medida. Un Dios que sea a nuestro gusto. En realidad no tendríamos a Dios en la posición de Dios, lo habríamos rebajado a la posición de un ídolo. Y lamentablemente en muchos sectores de la cristiandad, a causa de que no hay una seria búsqueda del rostro de Dios, no hay un real compromiso por la oración, por la santificación, por la lectura de la palabra de Dios, es que cada quien tiene un Dios a su medida. La segunda cosa por la cual creo que la pasión del creyente se está tornando fría y su entrega se ha vuelto rutinaria es porque la iglesia no está siendo capaz de mirar hacia adentro de sí misma. Es decir, no hemos hecho una correcta introspección en unidad con el Espíritu Santo para hacer una evaluación de nuestra verdadera condición. Como mencioné al principio, nos dejamos llevar por lo que sentimos, nos dejamos llevar por lo que creemos, nos dejamos llevar por muchas sensaciones, pero en realidad no estamos teniendo claro qué es lo que hay en nosotros ni cómo Dios nos está mirando. Hoy la iglesia necesita profundizar en su relación con el Señor y no creer que está bien delante de Dios simplemente porque tiene logros, porque continúa teniendo o participando de actividades piadosas, porque emocionalmente se siente bien y estable o porque sus intereses y prioridades están avanzando. El que tus prioridades y tus intereses estén saliendo tal y como lo has planeado no significa que Dios esté contento contigo. De hecho, como ya lo leímos en la palabra del Señor dada a la iglesia de la Odisea, el Señor le dice a la iglesia de la Odisea: preferiría que fueras fría o caliente, pero por cuanto eres tibia, estoy por vomitarte de mi boca. No hay nada en la faz de la tierra que le produzca a Dios mayor rechazo que la actitud que tiene un creyente tibio. ¿Y cuál es la actitud que generalmente tiene un creyente tibio? Es la de soberbia, de creer que está bien con lo que le ofrece a Dios sin profundizar en un mayor nivel de compromiso y sujeción a la palabra del Señor.
Nos hemos quedado allí a la orilla, donde creemos que con hacer basta. Y nos hemos olvidado de sujetar nuestra naturaleza a la voluntad del Señor. Yo creo, amados hermanos, que este es un buen momento para la iglesia, para que todos podamos correr en pos del Señor y a la luz de su luz, poder conocer realmente nuestra condición y ponernos en acuerdo con el Espíritu Santo de qué es lo que Él desea que hagamos para que continuemos avanzando hacia el fin que Él desea proporcionarnos. Estamos viviendo un tiempo muy difícil en la historia de la humanidad. La maldad se ha incrementado en gran manera y ante un panorama en el cual la iglesia está viviendo en tibieza, yo creo que la iglesia de Jesucristo debe de levantarse y buscar a Dios con desesperación. Le pregunto, ¿usted está buscando a Dios con desesperación? ¿O con flojera? ¿Cómo llora un bebé recién nacido cuando tiene hambre? El bebé no está fingiendo, está experimentando algo que en el vientre de su madre jamás sintió: hambre. Un bebé en el vientre de su madre no sufre de hambre. Continuamente a través del torrente sanguíneo está siendo alimentado. Pero cuando sale y lo desconectan, comienza a experimentar hambre. Y esa sensación es tan terrible que siente literalmente que está comprometida su existencia. Por eso llora como lo hace. Ningún bebé intenta llamar la atención de su mamá así: "Nya, nya, nya. ¿Qué tienes? Hambre". No, ¿cómo lo hace? Con todo, ¿verdad? No alcanzo ese timbre y dejaría de tener voz si lo intentara, pero lo hace con toda su fuerza, con una desesperación genuina. Y puede ser que usted sea primerizo y lo ande acá moviendo ya. No, eso no lo calma. ¿Qué es lo que le va a calmar? El seno de su madre. Y ya no se pone a llorar. De inmediato, silencio en la habitación. ¿Estamos buscando a Dios con verdadera desesperación? La iglesia debería cuestionarse si realmente está buscando a Dios con desesperación, con un hambre genuina, con una devoción profunda. Que la vida, amados hermanos, se nos vaya en agradar a Dios con todas nuestras fuerzas, pero principalmente en ser congruentes en la expresión de vida pública que tenemos respecto de aquellas convicciones íntimas que hay en nuestro corazón. Estamos viviendo en un tiempo complicado donde pareciera que muchos cristianos quieren encajar con la sociedad en lugar de trastornar la sociedad. ¿Se acuerda esa expresión en Hechos de los Apóstoles cuando dicen: estos que han trastornado el mundo entero han llegado también aquí? Y a veces pareciera que muchos creyentes, en lugar de trastornar su generación y cambiarla para Cristo, realmente ser luz y sal en medio de su generación, se vuelven en más del montón. Debería darnos vergüenza no tener un compromiso más serio con Jesús. Y si nos da lo mismo los viernes, sábados, andar de fiesta y no tener una clara identidad de quiénes somos en Cristo, amados hermanos, no vamos a poder trascender como iglesia. Vaya a ver lo que dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 1, verso 27. Cuando lo tenga, diga gloria a Dios. Vamos a leer solo la primera sección del verso, Filipenses 1, 27. Y dice así: pase lo que pase,
compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Vamos a leerlo juntos, ¿le parece? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. No es compórtate de una manera digna de la educación que has recibido dentro de tu casa. No dice compórtate de una manera digna de acuerdo a las políticas de la empresa que te está dando la oportunidad de laborar con ellos. No, el estándar es mucho más alto. Y dice, pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. La vida del creyente, amados hermanos, debe de aspirar a moverse en alturas para las cuales las simples acciones del mundo no podrían colocarnos en ese lugar. Y me refiero a cambios en nuestra naturaleza, comenzando por nuestra manera de pensar. Cuando nuestra manera de pensar es afectada, permítame la expresión, afectada por la intimidad con el Espíritu Santo, usted comienza a amar lo que Dios ama como Dios lo ama y a odiar lo que Dios odia como Dios lo odia. ¿Por qué? Porque comienza a compartir el corazón con Dios. El problema es que un creyente no puede aspirar a este acuerdo con Dios si antes no es renovada su forma de pensar. Y es en esa ausencia de renovación, de cambio en nuestra mente, que el creyente se conforma con vivir de una forma vana y superficial. Sí, asiste a la iglesia los fines de semana. Sí, da su diezmo. Sí, da su ofrenda. Sí, tiene un ministerio. Pero en esencia no está viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esto es un problema que para muchos hoy día, a causa de su tibieza, no es problema. Porque piensan que por el hecho de asistir a la iglesia, participar en la iglesia o dar para la iglesia, Dios debe de estar satisfecho. Y no, realmente lo que Dios está pidiendo de nosotros es todo. Es lamentable, amados hermanos, cuando como hijos de Dios hemos perdido nuestra identidad y lejos de comprometernos más con el Señor y caminar en la dirección de su Espíritu Santo, estamos siendo cautivos por nuestras razones, sentimientos y proyectos meramente personales. Entonces, si en mi manera de pensar yo estoy bien, estoy bien. Si en mis sentimientos yo me siento bien, estoy bien. Pero la realidad es que necesitamos exponernos al Espíritu Santo para conocer la realidad acerca de cada uno de nosotros desde la perspectiva de Dios mismo. ¿Cómo te ve Dios? No es cómo te ves tú, no es cómo te concibes tú. La iglesia de la Odisea se consideraba una iglesia exitosa, piadosa. Pero el Señor dice, conozco tus obras y no me agradas, porque no te has definido respecto de mí. Y eso es lo que está lamentablemente abundando dentro del cuerpo de Cristo. Falta de definición de muchos cristianos. Se autonombran cristianos, pero no viven como tales. Tenemos que hacer cambios, tenemos que hacer ajustes en nuestra vida. Y si ese cambio, si ese ajuste te va a provocar dolor, tú tienes entonces que tomar en cuenta a quién quieres agradar. Si a Dios o a los hombres. ¿Qué es lo que vas a hacer tú? ¿Qué es lo que vas a decidir tú? ¿Por qué te vas a inclinar? Déjeme decirle que fuimos creados para reflejar la gloria de Dios a través de nuestra vida. Pero si esa gloria no impacta primeramente en nuestra vida, no podremos reflejar a Dios.
La palabra del Señor dice que fuimos creados para reflejar la gloria de Dios como en un espejo. ¿Alguna vez usted ha sido lampareado por algún reflejo de un espejo? Para que esto pudiera haber sucedido, debió haber existido la emisión de una luz muy fuerte que al ser proyectada sobre la superficie del espejo, esta se reflejara y pudiera provocar ese efecto en mí. Si no hay una emisión, no podría yo haber experimentado eso. Así sucede con Dios. Él manifiesta su gloria sobre su creación, sobre su pueblo, sobre sus hijos. Pero si nosotros no somos transformados por esa gloria, le pregunto, entonces, ¿qué estamos mostrándole al mundo? ¿Qué estamos manifestando? La sociedad actual está cansada de apariencias. Y necesitamos determinarnos a buscar a Dios con una mayor seriedad. Mire, el creyente ha sido llamado por el Señor para vivir una vida abundante. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra del Señor que el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero Jesucristo vino para que usted y yo tuviéramos vida y vida en abundancia. Ahora bien, el creyente, usted y yo, hemos sido llamados por el Señor para tener una vida abundante, para vivir en plenitud. ¿Está de acuerdo? En la que el centro de dicha manifestación, el centro de dicha plenitud, radique en que seamos transformados por Dios. ¿Qué es lo que estoy tratando de comunicarte? Que tu plenitud no está en cuánta riqueza tengas. Tu plenitud no está en cuánto conocimiento poseas. Tu plenitud no está en cuánto reconocimiento recibas. Ni siquiera en que si eres soltero o casado, tienes hijos o no los tienes. Nada de eso puede realmente proveerte de una plenitud absoluta como el saber que eres hecho y has sido creado para reflejar la gloria de Dios. En otras palabras, nuestra felicidad está directamente relacionada con nuestra capacidad de manifestar la gloria de Dios a través de nuestra vida. Y eso no sucederá si usted y yo no somos transformados por Él. Entonces, el centro de todo lo que nosotros vivimos debe de volver a ser Cristo. El problema es que estamos viviendo en una sociedad tan materialista, tan superficial, tan sensacionalista y egoísta, que lo que hoy quiero y lo que hoy siento es lo único que importa. Y dejo para después lo que Dios está hablando a mi corazón. Amados hermanos, si queremos trascender, necesitamos comenzar a tomar decisiones en nuestra vida y definirnos. Vea lo que dice Isaías capítulo 55. Libro del profeta Isaías, capítulo 55, verso 7. Cuando lo tenga, diga gloria a Dios. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia. Si queremos plenitud, necesitamos alinearnos con Dios. Si queremos realmente felicidad y hallarnos en unidad con Cristo, necesitamos hoy determinar ponerle un alto en nuestra vida a todo aquello que pudiera separarme de Dios. ¿Sabe? Muchos creyentes no son capaces de renunciar a la vida que el mundo les ofrece,
porque sencillamente es todo lo que conocen. No pueden dejar sus adicciones, no pueden dejar sus conductas, no pueden dejar sus amistades, no pueden dejar sus relaciones. ¿Por qué? Porque es todo lo que conocen. No han profundizado lo suficiente en la intimidad con Dios como para darse cuenta que en Dios está verdaderamente su plenitud y su felicidad. Y esa es responsabilidad de cada uno de nosotros. ¿Por qué una persona opta por el pecado? ¿Por qué una persona opta por lo que Dios condena? Muchas veces porque es lo único que conoce. No ha profundizado tanto como para que la belleza, la majestad, la santidad de Dios impacte de tal forma su corazón, sus pensamientos, su alma, que entonces el pecado o el mundo se vea realmente en la verdadera forma grotesca que es. Cuando nosotros decidimos conocer a Dios y profundizar en una relación de intimidad con Él, descubrimos cosas de Dios que, número uno, alumbran mis tinieblas. Si yo no tengo intimidad con Dios, no hay posibilidad, escúchenlo, no hay posibilidad de que yo pueda salir de las tinieblas en las que me encuentro, porque Dios es luz y en Él no hay tinieblas ni signo de variación. Solo en la intimidad con Dios es que su luz puede disipar mis tinieblas. El Señor Jesucristo lo expresó de esta manera: esta es pues la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. ¿Qué es lo que sucede? No estamos priorizando el tener intimidad con Dios para que su luz alumbre nuestras tinieblas. ¿Por qué? Porque sabemos que si esto sucede, no va a ser grato lo que veremos. Porque ninguno de nosotros ignora qué es lo que atesora en la oscuridad. Y la luz de Dios nos puede resultar hasta cierto punto ofensiva. Pero déjeme decirle que si usted se expone a Dios, no solamente su luz alumbrará sus tinieblas, sino su luz revelará su verdadera condición. La iglesia de la Odisea creía que era rica, que no tenía necesidad de ninguna cosa. Y la forma en la cual Jesús la describe es completamente diferente. ¿No te das cuenta que eres pobre, ciega y miserable? ¿Cuántas veces vivimos con conceptos equivocados acerca de nosotros, basados en lo que la gente dice o en cómo nosotros nos sentimos? Pero rara vez venimos a los pies del Señor para preguntarle: ¿cómo me ves tú? Cuando yo era joven, ya fue, antes de los 19 años, alrededor de entre los 17 años, 17, 18 años, le entré muy duro al alcohol, muy, muy fuerte. Era brutal lo que yo consumía de alcohol. Crecí en una familia cristiana, oí todo el tiempo del Evangelio, pero no le había rendido mi voluntad a Cristo. Más adelante veremos este contexto en perspectiva. Y esa cadena estuvo sobre mi vida hasta el momento en el cual tuve un encuentro con Jesús y su luz alumbró mis tinieblas y me di cuenta de mi condición espiritual. Mi madre jamás me vio ebrio.
pero podía pasar horas, pongo entre comillas, en la escuela, aunque me la pasara tirado en un parque, despertar y seguir ebrio, vomitar sangre, comenzar con una botella carísima y terminar con la que fuera de a 10 pesos el galón. No importaba, lo que importaba era embrutecerme. Si yo hubiera vivido de acuerdo al concepto de mi madre sobre mi vida, seguiría igual. Porque en toda esa etapa mi madre me tenía en un concepto de ser un buen estudiante, de no ser un hijo problema, de ser un hijo obediente. Pero lo que yo atesoraba en mis tinieblas me estaba destruyendo. Y fue hasta que un día vine a Jesús y su luz alumbró mis tinieblas. Y me di cuenta la condición en la que yo me encontraba. Y eso es el tercer punto. Incomodó mi carne. ¿Cómo sé que Dios me está hablando y no es el pastor el que está hablando? Te incomoda. Rara vez Dios te habla para decirte, bien, vas bien, campeón, estoy orgulloso de ti, eres mi mejor hijo. Generalmente cuando Dios te habla y le permitimos escuchar, nos incomoda lo que nos dice. Ya, y este pastor otra vez viene a sacar sus amarguras. Ya me quieren caminar a mis papás. Ahora ya mochilazo cada vez que salga de la casa. Ya. No, realmente ni quiero encarrilarte a tus papás, ni nada de eso. Simplemente quiero que te des cuenta que cuando Dios te está hablando, te incomoda. Te incomoda porque tú sabes. Y yo me vi incómodo ante esa imagen grotesca que el Espíritu Santo me estaba mostrando. Fue impresionante cuando Él me dijo, ese eres tú. Si yo me hubiera quedado con lo que la gente opinaba, pues simplemente en aquel tiempo pues yo ya conocía a Gilberto y a Ruth. Ellos podrían haber dicho, pues es un muchachito rebelde, ahorita no quiere nada de Dios. Lo vemos pasar, pero no se congrega. Hubiera dicho, ay, anticuados. ¿Comprende? Es que quién eres no debe de definirlo lo que los demás dicen o cómo te sientes. Porque yo en ese momento lo podría haber sentido como la forma más padre de la expresión de la vida. Yo debí de haber evaluado mi vida de acuerdo a la perspectiva que Dios estaba teniendo acerca de mí. Y no lo pude ver hasta el momento en el cual su luz alumbró mis tinieblas. Y entonces se produjeron 4 cosas. La primera, alumbró mis tinieblas. 2, me reveló mi condición. 3, incomodó mi carne. 4, me puso en una posición contra la pared en la cual yo tenía que tomar una decisión. Y decidí por Él. Decidí por Él. Y me encanta, me siento tan identificado con esa expresión del profeta Jeremías cuando él dice, me sedujiste, oh Señor, y yo me dejé seducir. ¿Por qué? Porque fue un acuerdo de ambas partes. Sí, Él me puso en una posición donde yo debía de tomar una decisión, pero jamás me obligó a nada. Él me dijo, ¿quieres seguirle por ese camino? Puedes hacerlo. Pero si realmente es verdadero lo que has visto en mí, decide. Y tuve que decidir por Él. Ahora, quédese con eso, porque en la siguiente lámina vamos a hablar de los procesos y cómo algunos cristianos viven en los procesos eternos. ¿Sabe? A partir de ese encuentro con Cristo, ¿cuándo necesité de volver a ingerir alcohol para sentirme pleno?
Jamás. Jamás. Fue en un instante. No lo necesité más. Nunca más. Cuando necesité de los amigos, de la compañía, de la gente, de la música, para sentirme en ambiente, nunca más. Escuche, el problema actual de muchos cristianos es que a pesar de que están acostumbrados a moverse en ámbitos de vida y luz, es decir, en un ámbito de espiritualidad, y lo pongo entre comillas, no le permiten a esa luz que procede de Dios disipar por completo las tinieblas que hay en su interior. Si tú no estás dispuesto a exponer delante de Dios tus cuartos oscuros, no tendrás plena transformación en tu vida. Tienes que exponerle a Dios tus habitaciones oscuras si quieres realmente tener una transformación y tener una perspectiva correcta de qué quiere Dios para tu vida. A lo largo de mi caminar con Cristo he descubierto que el mayor obstáculo para ser transformado por Dios es no querer serlo. Y esa es la realidad de muchos cristianos, no quieren ser transformados por Dios. Están bien así como están. ¿Para qué más compromiso? ¿Para qué más devoción? ¿Para qué más entrega? A través de las Escrituras, amados hermanos, podemos leer en repetidas ocasiones cómo es que cada uno de nosotros debe aspirar a una vida cada vez más comprometida con Dios, una vida más piadosa, una vida en la cual exista congruencia entre nuestra vida pública y nuestra vida privada. Amados hermanos, esto no sucede por simple generación espontánea o por causas aleatorias, como si pudiera moverme en la dirección que Dios quiere por simple casualidad. ¡No! Si yo quiero más de Dios, tengo que, escuche bien, lidiar, luchar y acabar con aquellas áreas en mí que me impiden avanzar. Tienes que definirte. Saca la cajetilla de cigarros de tu mochila y tírala. Ay no, pastor, la acabo de comprar y es de las caras. A veces no es eso, a veces nuestros problemas están en otras áreas de nuestra vida. Sería lo de menos una cajetilla. Pero en ocasiones estamos luchando con cuestiones más serias, más destructivas. Y sabe, si usted quiere realmente moverse en la dirección que Dios quiere para su vida, esto no va a suceder por casualidad. Usted tiene que tomar una decisión, tiene que definirse. Vea lo que dice la palabra del Señor. Vamos a leer 3 citas. Gálatas capítulo 5. A veces no nos va a gustar lo que escuchemos de Dios, amados hermanos, pero es por nuestro bien. Dile al que tienes a tu lado, a veces no te va a gustar, te va a incomodar lo que escuches de Dios, pero es por tu bien. Está como el día de ayer. Le voy a contar algo personal e íntimo que me contó mi esposa, porque yo no me di cuenta. El día de ayer por la tarde, antes de yo comenzar ya a trabajar en la cafetería, estaba muy cansado. Y yo estaba pensando en que debo de levantarme ahorita para hacer el sermón, pero 5 minutos más. Y antes de eso, bueno, le digo, ni me pude levantar, estaba muy cansado. Me dormí un rato y ya tuve que hacer el sermón de hoy en la noche, terminando de trabajar. Fui, me senté en la computadora y un buen rato estuve ahí. Pero el punto al que quiero llegar es que antes de dormir me andaba por allí Ana Laura. Y Ana andaba con su mamila y estaba pide una y otra y otra. Y digo, finalmente le dije, ¿sabes qué, Ana Laura? El tiempo de dormirte es ahorita. Ana Laura, duérmete ya.
si no se duermen temprano, usted sabe, el niño se sigue y de repente ya no pela a nadie, se duerme tarde, se despierta 3 horas después con una pila inmensa y se quiere dormir hasta las 2, 3 de la mañana. Yo no puedo, ya tengo 42 años, ya, no puedo. El punto aquí es que le dije, Ana Laura, es tiempo de que te duermas. Ya, duérmete, por favor. Yo estaba en mi habitación, ella estaba en el pasillo. Nada más comencé a oír sus sollozos y que murmuraba a la distancia. Me acosté y me perdí. Y ya después se movió mi reloj, puse la alarma con tiempo suficiente para ir a trabajar. Y ya me despierta, y ya empiezo, voy rápido, ya se me estaba haciendo tarde, todo el show. Y ya estaba Carla ahí ayudándome. Y le digo, oye, ¿qué traía Ana Laura? ¿Qué tenía? Y dice, no, pues es que el problema era contigo. ¿Qué pasó? Dice, es que le dijiste que se fuera a dormir. Ella llegó de la tienda, dijo, ¿qué tienes, Ana? Y empezó a llorar. Es que mi papá ya no me ama. ¿Cómo que ya no te ama? Sí, es que me dijo Ana Laura, vete a dormir. Y eso rompió mi corazón en muchos pedazos. Fui a mi habitación y recordé todo lo que hemos vivido. Dios mío, cuando esté joven y se enamore, no quiero imaginar. Pero mira, tiene 4, ya va a cumplir 5 el mes que entra. Y recuerda todo lo que ha vivido conmigo. Hasta se acordó que de bebecita le chupaba la oreja. Y ya no me ama porque ya no me trata igual. A veces tú vas a sentir que Dios ya no te ama porque te habla directo, fuerte. A veces te abraza y te dice, estoy contigo. Pero a veces simplemente te observa y te dice, corrígete. Y necesitamos, amados hermanos, responder a la invitación de Dios. ¿Comprende? No sea tan sentido. Dígale a la persona que tiene a su lado, no sea sentido. Gálatas capítulo 5, versos 24 en adelante, dice la palabra del Señor: los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Pregunta obligada: ¿eres de Cristo? Porque a veces ese es el problema, no tenemos la identidad que nos haga entender a quién pertenecemos. Y por esa razón nuestra vida es un papalote. ¿A quién perteneces? Mi deseo es que realmente tengas convicción de que le perteneces a Cristo. Y si es eso, entonces tendrás que crucificar tu naturaleza pecaminosa junto con tus pasiones y deseos. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo te pueda guiar. Vea lo que dice Santiago 1:21. Vamos allá. Vámonos rápido. Santiago capítulo 1, verso 21. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor: por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. ¡Aleluya! Qué hermosa palabra. ¿Sabe cuál es el problema por el cual el creyente, a pesar de estar expuesto a un ambiente espiritual, no es transformado? Su orgullo, su obstinación, la dureza de su corazón. ¿Por qué? Porque no hay en él intimidad con Dios que le permita ser sensible a la voluntad del Señor. Por eso está diciendo el apóstol Santiago: despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes. Hebreos 12:1, a la vuelta anterior, dice: por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Nuevamente, estos pasajes nos invitan a una cosa: definirnos. Definirnos.
Defínase. Y no pienses, joven, ay, pues si el pastor lo hizo, entonces yo también tengo que probar. Yo no era pastor. Así que corrígete. Porque tú ya estás en Cristo. Yo no estaba en Cristo. ¿Comprende? Dile al de al lado si entiende. ¿Y si estás entendiendo o no? Mire, Primero de Reyes 18, versos del 16 al 40, ahorita lo vamos a leer, pero vamos a poner atención a lo proyectado en pantalla. Dice así: no podemos esperar que nuestra vida cristiana nos ofrezca las satisfacciones a las que aspiramos porque tenemos de ellas información. No esperes que la vida que Cristo nos ofrece va a ser plena en ti solo porque sabes que existe. No va a venir simplemente porque tengas de ella información. Va a venir solo y solo si cambias tu manera de pensar y te alineas con Dios. No podemos esperar que nuestra vida cristiana nos ofrezca las satisfacciones a las que aspiramos porque tenemos de ellas información, si no estamos dispuestos a movernos en pos de la revelación y alcanzar en cada encuentro con Dios un avance en nuestra transformación. Y transformación tiene dos asteriscos que son las letras chiquitas. Y las letras chiquitas dicen: los procesos son tan contundentes y rápidos como dispuestos estemos a movernos con Dios. Usted necesita ser contundente para que pueda haber cambios efectivos, permanentes y reales en su vida. Podemos vivir en el proceso y quedarnos ahí atorados en el proceso. O podemos realmente tomar decisiones que nos coloquen en una posición de ventaja respecto del Señor. ¿Comprende eso? En Primero de Reyes capítulo 18, versos del 16 al 40, se nos narra la experiencia que tuvo el profeta Elías al confrontar a los 850 profetas que vivían bajo la autoridad de Acab y Jezabel. Dice la palabra del Señor que en un momento Acab confrontó a Elías y Elías le dijo: la causa por la cual Israel está sufriendo es porque tú y tu familia se han apartado del Señor. Tú no puedes culpar a nadie de la crisis en la cual hoy te encuentras. Nadie es culpable. Tú construiste con tus decisiones las crisis que hoy estás viviendo. Públicas o privadas, fueron tus decisiones las que te colocaron en un punto de ventaja o vulnerabilidad. Acab quería de alguna forma hacer responsable a Elías de lo que estaba sucediendo en Israel. Y Elías le dice: yo no tengo responsabilidad, tú eres responsable del dolor que estás experimentando en este momento. Nada te puede dañar tanto como aquello que tú permitas que te dañe. Y dice la palabra del Señor, continúa la historia diciéndonos que Elías le dice a Acab que convoque al pueblo de Israel en el monte Carmelo y que convoque a los 850 profetas que continuamente sirven en la mesa de su mujer Jezabel. Y así lo hace el rey Acab. Y dice la palabra del Señor que cuando toda la asamblea de Israel estaba presente, en el verso 21, Elías les suelta esta consigna y les dice: ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo van a tener indefinición en su corazón respecto de Dios? Si el Señor es Dios, síganlo a Él, sírvanle. Y si es Baal,
pues vayan en pos de Él entonces. Y me sorprende que la palabra de Dios nos dice que el pueblo guardó silencio. ¿Por qué se quedaron callados? Porque no tenían convicción, porque no sabían qué era lo que realmente ellos querían. Elías les propuso que ofrecieran sacrificios. Los 850 profetas de Baal y Aserá a su Dios, y él ofrecería un sacrificio al Señor. Y aquel que respondiera con fuego sería reconocido como Dios en Israel. Todo el pueblo dijo amén. Lo que nadie sabía es que Elías estaba hablando de lo que él ya conocía de Dios en su experiencia personal. Porque Elías hacía descender fuego, como usted va y se lava las manos. Así era de profunda su relación con Dios. Y dice la palabra del Señor que aquellos profetas comenzaron a organizar todo su sacrificio y lo comenzaron a presentar delante de su Dios, y cantaban, danzaban, lloraban, gritaban, se lastimaban, y no había respuesta. A eso del mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos y a decirles: vamos, grítenle más fuerte. Tal vez se durmió, tal vez se fue de vacaciones, tal vez está ocupado. Vamos, grítenle. Y siguieron ellos gritando, danzando, haciendo, sin que se escuchara respuesta alguna, hasta la hora del sacrificio vespertino. Mientras tanto, dice la palabra del Señor que Elías comenzó a ordenar el altar y colocó 12 piedras conforme a las 12 tribus de Israel. Restauró el altar, colocó el sacrificio y después pidió que ese sacrificio fuera empapado de agua. ¿Sabe? En la Escritura la palabra de Dios es como agua purificadora. Si usted se quiere preparar para la transformación, para el cambio, y un día levantarse y decir: ya no más, necesita comenzar a preparar su corazón con la palabra que corra por cada área de su vida. Llénese de la palabra. Y cuando el diablo venga y le diga: ves, ni siquiera has avanzado, no has cambiado, no puedes dejar esta conducta, no puedes dejar este hábito, no puedes dejar esta forma de pensar, usted vaya nuevamente a la palabra hasta que esta corra por usted. Y entonces usted estará preparado para el fuego de Dios sobre su vida. Dice la palabra del Señor que cuando el agua corría por la zanja que rodeaba al altar, Elías dio un paso al frente. Y es lo que esta generación debe de hacer en este tiempo: dar un paso al frente con Dios. Muchos han dado por mucho tiempo pasos hacia atrás, y pareciera que mientras más nos acercamos al tiempo en el cual habremos de ver a Cristo venir en las nubes por su iglesia, damos más pasos hacia atrás, porque estamos conociendo tan poco de Dios, estamos teniendo una intimidad tan pobre con Él, que nos estamos conformando con lo que el mundo nos ofrece. Y estamos al mismo tiempo despreciando la gloria, la hermosura y la majestad que podríamos descubrir en Él si tuviéramos intimidad con Dios. Elías dio un paso al frente y oró, diciéndole a Dios: manifiéstate y demuestra que yo he hecho todo esto por obediencia a tu voz. Y fuego descendió del cielo. Fue tan contundente, fue tan poderoso, que la Escritura utiliza el término: lamió el agua de la zanja. Fue tan fuerte el fuego que la transformación del estado líquido al gaseoso fue instantáneo. Parecía de pronto como que esa agua fue succionada por el fuego.
Dios va a tomar toda la palabra que has sembrado en tu corazón para jalarte hacia sus propósitos. Y tus malas temporadas, tus procesos difíciles, solo servirán para que vuelvas a la cruz y te des cuenta que no hay mayor riqueza, que no hay mayor amor que el que puedes encontrar a los pies de Jesús. No hay mayor grandeza, solo ahí está tu plenitud. ¿Sabes? Continúa el texto hablándonos y dice que después de que esto sucedió, todo el pueblo entró en una algarabía, en un gozo, en felicidad. Sí, el Señor es el Dios verdadero. Pero Elías dijo: agarren a todos los profetas de Baal y Aserá, que no se escape ni uno solo. Y bajaron al arroyo de Quizón y allí los decapitó a todos. Cuando tú has tenido un encuentro con la gloria de Dios, lo que a continuación pase es tu responsabilidad. Tienes que acabar con todo aquello que en lo futuro te pudiera distraer de lo que Dios te llamó a hacer. No va a ser Dios, tienes que ser tú. Y tienes que tomar la decisión tú de decir: no más. Quiero agradar a Dios en mi vida. Quiero caminar con Dios. Quiero esta vez hacerlo bien. Y el diablo va a venir y te va a decir: ¿ya cambiaste? Cálmate. Tu convicción determinará hacia dónde te mueves y qué es lo que haces. Pero créame, estar en unidad con Cristo nos va a dar mejores días que estar instantes lejos de Él. Luchemos por eso, esforcémonos por ello. Póngase de pie, vamos a concluir leyendo Santiago, capítulo 4, versos del 7 al 10. Lo tenemos aquí proyectado en la pantalla. Y dice la palabra del Señor, Santiago capítulo 4, versos del 7 al 10. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón, reconozcan sus miserias, lloren y lamentense, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Reconoce delante de Dios tus faltas y Él se encargará de perdonar, limpiar y sanar tu corazón. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Amén. Defínete. ¿Quieres realmente más del Señor? Trabaja en aquellas áreas de tu vida que necesitan ser trabajadas. Y no lo dejes al proceso. Mientras más salvaje y radical seas, más pronto verás un buen resultado. ¿Cómo le gustaría a usted que le amputaran una pierna si tuvieran que hacerlo? ¿Con un bisturí? ¿Rajadita a la vez? ¿Sin anestesia? ¿O que le den un machetazo? Se la van a tener que desprender. ¿Cómo quiere que lo hagan? Pues ya de una vez, ¿no? Dame un trapo para morderlo. Nadie quisiera perder nunca nada de lo que aprecia. Pero se trata de tu eternidad y tu estabilidad, de tu futuro y de lo que Dios quiere para ti. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Vamos a orar, ¿ok? Incline su rostro.